Muchos creen que para dejar de tener miedo, primero hay que controlar todo, asegurar el futuro, evitar el dolor, eliminar el riesgo. Pero ese intento de controlar la vida es en sí mismo una prisión que alimenta más el miedo. El miedo no se vence desde el dominio externo, sino desde el descubrimiento interno. El error está en creer que la ausencia de miedo es libertad, cuando en realidad la verdadera libertad nace cuando somos capaces de actuar a pesar del miedo. Viktor Frankl decía que hay que eliminar el miedo para vivir con sentido. Hay que aprender a caminar con él, sin cederle el control, porque cuando entiendes esto, que el miedo no es un enemigo, sino una señal de lo que importa, entonces dejas de huir y empiezas a vivir con propósito. Incluso en medio de la incertidumbre, el miedo se convierte en uno de nuestros primeros compañeros. Miedo a estar solos, miedo a fallar, miedo a no ser amados. Y con los años esa lista se expande, se extiende. Miedo al rechazo, a la enfermedad, a la pobreza, al abandono y a la muerte. Muchos vivimos atrapados en una rutina diseñada no para alcanzar la felicidad, sino para evitar el dolor. Si no me acerco, no me hiere. Si no arriesgo, no pierdo. Si no siento, no sufro. Pero esa lógica, aunque parece protegernos, en realidad nos encierra. Porque cuando vives evitando lo que temes, dejas de vivir realmente. Frankl decía que el ser humano no puede evitar el sufrimiento, pero sí puede elegir su actitud frente a él. Eso influye en la forma en que enfrentamos nuestros miedos. El primer gran secreto para vivir sin miedo es no eliminar el miedo, sino entenderlo. El miedo no es el enemigo, es una señal, una alarma, una reacción que intenta protegernos. El problema es que esa alarma, si no se cuestiona, empieza a sonar incluso cuando no hay peligro real. Empezamos a temer por nosotros mismos, a hablar con sinceridad, a tomar decisiones que podrían llevarnos a algo mejor solo porque podrían doler. Y entonces dejas de elegir desde tu deseo y empiezas a elegir desde tu miedo. Franklin diría que allí pierdes la libertad interior, porque ya no estás guiado por el sentido, sino por la evasión. ¿Y cómo se recupera esa libertad? Comenzando por identificar tus miedos con total honestidad. No negarlos, no disfrazarlos de lógica o prudencia, llamarlos por su nombre realmente. Tengo miedo a fracasar, tengo miedo a no ser suficiente, tengo miedo de que me abandonen. Es en esa honestidad donde empieza la transformación, porque el miedo oculto domina, pero el miedo reconocido se debilita y al nombrarlo, descubres que muchas veces no es tan grande como parecía, que gran parte de su poder venía del silencio, de la negación, de la represión. También hablaba de la intención paradójica, una técnica en la que en lugar de huir del miedo, te expones conscientemente a él. Si temes hacer el ridículo, lo exageras con humor. Si temes fracasar, imaginas el peor escenario posible y luego lo desmontas. Esta técnica no elimina el miedo, pero rompe su rigidez. Te muestra que puedes acercarte sin destruirte, que puedes mirar temor a los ojos y seguir en pie. Y ese momento, cuando compruebes que el miedo no te paraliza como creías, es una victoria profunda interna. No es espectacular, no visible, pero real. La vida sin miedo no es una vida sin incertidumbre. Es una vida en la que eliges confiar a pesar de no tener garantías, en la que entiendes que el dolor es parte del camino, pero que tu respuesta es lo que te define, y esa respuesta puede ser valiente, incluso cuando tiemblas de miedo. Puede ser amorosa incluso cuando te sientes inseguro. Puede ser firme incluso cuando todo en ti quiere correr. Vivir sin miedo es, en verdad, vivir con coraje. Y el coraje no se siente como poder, se siente como presencia. Como decirte, aquí estoy, aún con todo lo que me duele, y elijo avanzar. Porque el mayor miedo de todos no es el fracaso, ni el rechazo.
ni siquiera a la muerte. Es al vacío, a la sensación de que todo esto no tiene sentido. Pero ahí es donde Frankl ofreció la luz más potente. El sentido siempre puede encontrarse incluso en el miedo, incluso en el dolor, incluso en la oscuridad. Y cuando lo encuentras, no es que el miedo desaparezca, es que ya no te dirige, ya no te encierra, ya no decide por ti, porque tú has vuelto a tomar las riendas de tu vida. En ese instante de dignidad comienza la libertad. El miedo, cuando no se comprende, se convierte en el director silencioso de nuestras vidas. Comienza a moldear nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestras aspiraciones más profundas. Dejamos de interactuar con cosas nuevas por miedo a fallar. Dejamos de expresar lo que sentimos por miedo a no ser comprendidos. Y peor aún, comenzamos a alejarnos de lo que realmente deseamos, solo para quedarnos en zonas que nos parecen seguras. Pero Viktor Frankl decía que no venimos al mundo para evitar el riesgo, sino para buscar el sentido, y el sentido casi siempre habita fuera de lo cómodo. Vivimos en una cultura que nos ha condicionado a pensar que la seguridad es lo más importante, tener un trabajo estable, que la rutina es predecible, el camino más corto y menos expuesto es que da tranquilidad. Pero esa tranquilidad muchas veces es solo una forma sofisticada de estancamiento. Porque si lo único que buscas es no tener miedo, dejas de vivir. El miedo no es un problema que deba erradicarse. Es una señal que debe ser interpretada. Frankl afirma que cada emoción humana tiene un mensaje, y cuando se trata del miedo, este mensaje suele ser: aquí hay algo importante para mí. Por eso una pregunta poderosa que puedes hacerte es: no es cómo elimino este miedo, sino ¿qué me está mostrando este miedo sobre lo que valoro? Tal vez temes hablar en público, porque en el fondo valoras profundamente ser escuchado. Tal vez temes emprender un proyecto porque te importa el resultado y lo que dices sobre ti. Tal vez temes amar de nuevo porque sabes lo que es perder. Y eso significa que lo vivido fue significativo para ti. Y el miedo aparece donde hay algo en juego. Y si aprendes a escucharlo, en lugar de temerlo, se vuelve tu brújula. Frankl, que vivió en condiciones impensables de miedo constante, entendió que en el terror más profundo se puede elegir una actitud, no para eliminar el dolor, sino para no ser destruido por él. Esa es la libertad última del ser humano, elegir su respuesta. Y tú, en tu vida diaria, también puedes practicar esa elección. Puedes preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy que me acerque al sentido, aunque me dé miedo? Tal vez es una conversación difícil, tal vez es iniciar algo nuevo. Cada pequeña acción que desafía tu miedo refuerza tu libertad interior. Y hay algo más: el miedo suele multiplicarse en soledad. No porque estar solo sea malo, sino porque en el aislamiento se pierde la perspectiva. Una de las formas más efectivas de desactivar el miedo es compartirlo. No para que otros lo resuelvan, sino para que deje de crecer en la oscuridad. Hablar con alguien de confianza, escribir lo que sientes, incluso decirlo en voz alta: tengo miedo de esto, puede descomprimir una tensión que llevas años acumulando. Porque el miedo crece cuando se esconde, pero se disuelve cuando se nombra. También es útil distinguir entre el miedo real y el miedo anticipado. El miedo real es una reacción al peligro presente, pero el miedo anticipado vive en el futuro, en los y si, en las películas mentales que nunca ocurren. La mayoría de nuestros temores no vienen de lo que está pasando, sino de lo que imaginamos que podría pasar. Frankl diría que esa imaginación, si no se dirige con conciencia, puede volverse tu propia trampa. Por eso, cada vez que sientas miedo, pregúntate: ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Esa simple pregunta puede devolverte al presente, donde siempre tienes más poder de lo que crees. Vivir sin miedo no es caminar sin dudas ni sin fragilidad, es caminar con todo eso y aún así puedas avanzar. Es permitirte sentir el miedo sin dejar que decida por ti, porque mientras tú seas más grande que tu miedo, no por fuerza, sino por sentido, entonces vivirás desde la libertad, desde el propósito, desde lo que realmente viniste a hacer. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es el acto más valiente que puedas hacer. Uno de los errores más comunes
es creer que vivir sin miedo significa tener una vida sin dolor, sin conflictos, sin amenazas, como si la única forma de paz fuera la ausencia total del peligro. Pero Viktor Frankl lo entendía de otra manera. La verdadera paz no es la falta de miedo, sino la serenidad interior que nace cuando has hecho las paces con él. Porque el miedo siempre estará, porque es parte de la existencia humana. No se trata de destruirlo, sino de integrarlo, de aprenderlo a reconocer cuando habla desde la prudencia y cuando habla desde el sufrimiento. Muchos de nuestros miedos no son biológicos ni racionales, son heredados, aprendidos, vienen de lo que vivimos con nuestros padres, de lo que nos enseñó la sociedad, de lo que vivimos cuando éramos demasiado vulnerables para entender que el peligro ya había pasado, y sin darnos cuenta construimos toda una vida a partir de esas heridas no resueltas. No elegimos lo que realmente queremos, elegimos lo que parece más seguro. No decimos lo que sentimos, decimos lo que creemos, que evitará el conflicto, y así nos convertimos en versiones reducidas de nosotros mismos. No por maldad, sino por miedo. Frankl decía que la libertad interior del ser humano es inviolable, pero para vivir desde esa libertad, primero hay que ver cuántas de nuestras elecciones vienen de ella. ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué mantienes esa relación? ¿Por qué postergas ese proyecto que tanto sueñas? ¿Es por deseo o por miedo? Preguntas así pueden doler, porque a veces revelan que llevamos años caminando por rutas que no nos pertenecen, pero también son el inicio de algo nuevo, porque cuando ves con claridad que el miedo ha estado conduciendo tu vida, puedes decir hasta aquí. Y no es que vayas a dejar de tener miedo al día siguiente, pero empiezas a caminar de forma diferente, empiezas a hacer cosas diferentes, empiezas a hacer cosas que desafían esa vieja narrativa, a hablar un poco más claro, a poner límites, a tomar decisiones que incomodan, pero que te acercan a quien realmente eres tú. Y en ese proceso empiezas a ver cómo el miedo ya no tiene tanto poder sobre ti, porque algo dentro de ti está despertando. No es el fin del miedo, es el inicio del coraje. El coraje del que hablaba Frankl no es grandilocuente. No se trata de hazañas heroicas, se trata de levantarte una mañana y decir: hoy voy a actuar desde lo que creo, no desde lo que temo. Se trata de elegir la autenticidad, incluso si es incómoda, de sostener tu palabra, incluso si el otro se aleja, de priorizar tu sentido. Frankl me proponía un giro radical, dejar de enfocarse en lo que uno espera en la vida y empezar a preguntarse qué espera la vida de uno. Y eso implica responsabilidad, implica reconocer que tu historia, con sus luces y sombras, no es un error. Es un campo fértil donde puedes sembrar algo que trascienda, no para ser admirado, no para complacer, sino para responder con autenticidad. Y cuando haces eso, cuando dejas de buscar garantías y comienzas a actuar con sentido, el miedo pierde fuerza. Porque el miedo se alimenta de la evasión, pero tú ya no estás evadiendo. Estás enfrentando, estás viviendo. Quizá no puedas controlar tus emociones, pero puedes elegir tus actos. Puedes despertar cada día y decidir: hoy voy a acercarme a lo que me da miedo, no para sufrir, para liberarte. Pero si no tienes un para qué, el miedo se vuelve un soporte, porque no tienes algo grande que te sostenga. Por eso es tan urgente y tan vital reconectar con ese para qué, que te mueve de verdad, que te haría sentir que vale la pena levantarte cada mañana. ¿Qué causa? ¿Qué misión? ¿Qué sueño? Aunque pequeño, ¿le daría sentido a tu sufrimiento? Cuando encuentras eso, el miedo no desaparece, pero cambia de lugar. Deja de estar al frente, deja de ser el guía. Se convierte en un pasajero más, uno que reconoces, pero que ya no tiene el volante. Ya algo más que pocos dicen. El miedo también puede ser una señal de crecimiento. Si te estás sintiendo más vulnerable, más sensible, más expuesto, tal vez no es porque estés fallando. Tal vez es porque estás saliendo de tu caparazón, porque estás intentando vivir con más verdad. Y eso duele, pero también libera.
cuando decides dejar atrás las máscaras, los roles, las expectativas ajenas. El miedo grita fuerte porque sabe que estás a punto de ser tú mismo. Aunque da miedo, es el único camino donde realmente hay vida. Empieza con actos pequeños. Decir lo que piensas, aunque incomode. Hacer eso que postergas por inseguridad. Pedir ayuda. Decir que no, defender tu tiempo. Buscar espacios donde puedas ser auténtico. Ninguna de esas cosas eliminará el miedo de inmediato, pero cada una de ellas es una declaración. Estoy vivo y elijo vivir con sentido. Y esa declaración repetida con acciones cambia la estructura interna. Dejas de ser un templo del miedo y te vuelves un hogar para tu alma. Porque en el fondo lo que más miedo da es no fallar, es tener éxito siendo alguien que no eres, es llegar al final del camino y darte cuenta de que viviste obedeciendo al temor y no a tu voluntad. Por eso Franklin insistía en que el sentido de la vida es una responsabilidad, no algo que se encuentra en los libros ni en las promesas externas, es algo que eliges, que construyes, que defiendes cada día con tus decisiones. Y si eliges vivir con sentido, ya estás superando el miedo, porque el sentido no es compatible con la sumisión, es compatible con la libertad. Y tú, aunque tengas miedo, puedes ser libre. Y si eliges vivir desde lo que importa, desde lo que eres, desde lo que aún te emociona, incluso en secreto, porque ahí está tu fuerza, ahí empieza tu verdadera vida. Hay un momento en el proceso de liberarse del miedo que te das cuenta de algo desconcertante. Que no temes tanto al fracaso como temes a tu propia grandeza, que no te asusta tanto equivocarte como te asusta brillar, porque si te atreves a ser quien eres, sin excusas, sin disfraces, sin permiso, ya no podrás esconderte detrás de ese miedo. Tendrás que aceptar tu responsabilidad, tu capacidad, tu poder, tu valor. Y si algo dentro de ti resuena con estas palabras, es hora de tomar las riendas de tu vida. No mañana, cuando todo esté mejor. Hoy con lo que tienes, con lo que eres, porque tu libertad no es una meta lejana. Es una decisión en este instante. Es tu elección. Ahora no hay cadena más poderosa que aquella que no se ve. Y el miedo, cuando se vuelve parte del tejido de tus pensamientos, ya no se presenta como un monstruo que puedes enfrentar. Se esconde en tus justificaciones y en tus hábitos, en tu forma de hablar, en tus silencios. Te acostumbras tanto a vivir con miedo que ya no sabes qué harías sin él. Y eso es lo más peligroso, que termines creyendo que ese miedo eres tú. Viktor Frankl diría que la esencia del ser humano no está en lo que oprime, sino en lo que decide frente a esa opresión. Aunque vivas atado a un sistema, a una historia, a una memoria, aún puedes decidir. Y esa decisión, por pequeña que sea, ya es libertad. Hay personas que no temen la oscuridad, sino la luz, porque en la luz no hay excusas. Si das un paso y fallas, no puedes culpar a nadie. Si eliges algo desde tu autenticidad, ya no puedes decir que fue imposición. Y eso asusta, porque preferimos muchas veces vivir a la sombra del miedo que cargar con el peso de la libertad. Pero esa libertad, por más pesada que parezca, es la única que te permite respirar de verdad. Porque no se trata solo de sobrevivir, se trata de habitar la vida con sentido. Y el miedo no es compatible con el sentido cuando es el que manda, solo cuando es un acompañante que tú eliges, no seguir ciegamente. Frankl decía que lo decisivo no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a aquello que nos pasa. Esa frase encierra toda una filosofía, porque el miedo siempre vendrá a veces con justificación y otras sin él. Lo importante es que quién eres tú cuando aparece. Te pliegas, te escapas, te justificas o lo enfrentas, lo nombras, lo atraviesas. No necesitas ser valiente todo el tiempo, solo necesitas decidir en los momentos clave. Que el sentido que te guía es más importante que el miedo que te detiene. Y es algo que puedes entrenar. Cada día trae sus oportunidades. Cada conversación donde puedas hablar con más claridad. Cada decisión donde puedas ir por lo que deseas. Y no solo por lo que parece seguro. Cada minuto en el que puedes recordarte. Esto no es el final.
Este miedo no define mi historia. Este pensamiento no es mi identidad. Porque tú eres tus temores. Eres lo que decides hacer a pesar de ellos. Esa distinción puede sonar sutil, pero transforma por completo la manera en que te mueves por la vida. Te devuelve responsabilidad y con ella posibilidad. Hay una imagen que puede ayudarte. Piensa en el miedo como un niño asustado dentro de ti. Uno que aprendió que el mundo era peligroso, que amar era arriesgado, que mostrarte podía doler. Ese niño no necesita que lo castigues o lo ignores. Necesita que lo tomes de la mano y le digas: vamos juntos porque tu miedo no es tu enemigo. Es una parte de ti que necesita dirección y tú ya no eres ese niño. Eres el adulto que puede sostenerlo, que puede protegerlo, que puede guiarlo hacia algo mucho más grande, hacia una vida que ya no gira en torno al temor, sino al propósito. Porque vivir sin miedo no es una promesa de felicidad constante. Es una forma de presencia, de compromiso con la verdad, de lealtad a lo que realmente eres. Y esa forma de vida, aunque exige coraje, te devuelve algo que no tiene precio: paz interior. No la paz de quien evita el conflicto, sino la de quien sabe que está viviendo en coherencia. Que aunque tiemble, camina. Que aunque dude, elige. Que aunque caiga, vuelve a levantarse con sentido. Y eso, en este mundo lleno de ruido, ya es una revolución. Y tú con todo eso estás listo para protagonizarla. Y llega un punto en la vida donde ya no se trata de vencer el miedo, sino de transformarlo. Donde comprendes que cada temor ha sido un intento torpe, imperfecto, pero real, de proteger algo valioso para ti: tu dignidad, tu deseo de ser amado, tu impulso de permanecer a salvo. Pero seguir viviendo bajo la lógica de protegerme a toda costa te mantiene estancado. No hay crecimiento sin vulnerabilidad. No hay evolución sin atravesar el umbral de lo incierto. Y no hay libertad si sigues obedeciendo a una voz interna que solo sabe repetir advertencias. Franklin lo sabía. El sufrimiento sin sentido te aplasta. Pero cuando encuentras un propósito, incluso ese miedo empieza a obedecer a algo más grande. No es casualidad que el miedo esté tan presente hoy. Vivimos una época de sobreinformación, de comparación constante, de exposición crónica. Todo el tiempo recibes mensajes de lo que deberías ser, tener y lograr. Y si no cumples con esa expectativa, aparece la angustia. Pero el miedo más profundo no viene de no lograrlo, viene de sentir que aunque lo logres, seguirás vacío. Y esa verdad es incómoda porque revela que no estás buscando un objetivo. Estás buscando sentido. No quieres solo tener éxito. Quieres que eso que haces tenga valor, tenga alma, tenga profundidad. Franklin decía que el sentido no se inventa, se descubre. Y para descubrirlo hay que dejar de correr. Hay que detenerse y mirar dentro. ¿Qué parte de ti aún no fue escuchada? ¿Qué llamados sigues ignorando por miedo a cambiar? ¿Qué verdad sabes, pero no te has atrevido a decir en voz alta? Esas son las verdaderas llaves. No están en un manual ni en una estrategia externa. Están en tu conciencia, en tu honestidad, en tu capacidad de mirar tu vida y decir: este no es el camino que quiero seguir. Y eso no me hace fracasado, me hace despierto. Y tal vez no tengas claro cuál es el camino nuevo. Tal vez solo sabes que el viejo ya no te sirve. Y eso basta, porque para avanzar no necesitas tener certezas, solo dirección. Solo una brújula interior que diga: este paso me acerca a quien realmente soy. Y cada paso así, aunque pequeño, empieza a debilitar el miedo. No porque lo elimines, porque lo vas haciendo irrelevante. Porque lo que buscas ya no es evitar el dolor, sino acercarte a la vida, vivir con todo lo que eso implica. Es decir, dudas, caídas, exposición, pero también plenitud, gozo y profundidad. Mira tu historia, mira tus heridas. ¿Cuántas veces el miedo te salvó? ¿Y cuántas veces te detuvo? Agradécele lo que te protegió, pero también reconoce cuándo se convirtió en tu prisión, porque tú ya no eres esa versión antigua de ti mismo. Has cambiado, has sentido, has aprendido, y ahora mereces una vida a tu altura,
Una vida que no se construye para evitar el miedo, sino para abrazar tu sentido con todo lo que eso implique. Esa es la vida que Franklin defendía. No una existencia perfecta, una existencia auténtica. Y si has llegado hasta aquí, si cada parte de este mensaje te ha resonado en lo profundo de tu ser, es porque algo en ti ya está listo para despertar. No listo para no tener miedo, nunca más, sino listo para dejar de obedecerlo, para caminar con él al lado, pero ya no al frente, para elegirte a ti, a tu misión, a tu voz, porque mientras más te acercas a tu esencia, más lejos queda el miedo, no porque se haya ido, sino porque ya no lo necesitas como guía. Ahora tienes brújula, tu conciencia, tu verdad, tu dignidad. Y con eso empieza una vida nueva, no sin miedo, pero sin rendición. Una vida donde incluso las sombras tienen su lugar, pero no su poder. Donde incluso lo incierto tiene sentido, donde incluso tú, con todo lo que temiste, puedes vivir desde tu verdad. Porque esa verdad, cuando se abraza, libera, y al liberarte, tú mismo te conviertes en la prueba de que vivir sin miedo no es una utopía, es una decisión, una práctica, un renacimiento, y tú ya lo estás eligiendo. Una de las verdades más profundas que Franklin nos legó es que el ser humano puede encontrar sentido incluso en medio del miedo más intenso. No se trata de negarlo ni de combatirlo con violencia, ni de fingir valentía. Se trata de redirigir la atención desde el miedo hacia el significado. Porque cuando vives por algo más grande, el miedo pierde su dominio. No desaparece, pero ya no gobierna. Y esa es la gran paradoja. Cuanto más te enfocas en servir, en crear, en dar, en crecer, para que el miedo te encierre. La vida está llena de incertidumbre, y eso no va a cambiar. Pero tú sí puedes cambiar tu actitud frente a ella. Puedes aceptar que el control total es una fantasía, y que tu libertad real está en cómo respondes al descontrol. Puedes convertir cada miedo en una oportunidad de conciencia. ¿Qué parte de mí necesita ser fortalecida? ¿Qué valor aún no he puesto en práctica? ¿Qué historia estoy contándome que ya no me sirve? Preguntas así te devuelven poder. Y el poder más verdadero no es el que vence el miedo, es el que lo trasciende. No esperes a que desaparezca el miedo para empezar a vivir. Empieza ahora y verás cómo el miedo se vuelve más pequeño. Toma decisiones alineadas con tu propósito. Acércate a quienes te inspiran y te permiten ser tú. Haz las cosas que temes, aunque sea con pasos pequeños. Expresa tu verdad. Ama sin garantías. Elige con coherencia, porque esa es la vida que realmente vale la pena, no la que evita todos los riesgos, la que fue fiel al alma y al espíritu. Franklin lo sabía. No sobrevivimos solo por instinto, sino por sentido. Y tú hoy puedes empezar a construir ese sentido, incluso con miedo. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: el miedo solo tiene poder cuando olvidas quién eres. Tú no eres tu historia, no eres tu pasado, no eres tus pensamientos más oscuros. Eres lo que eliges ser hoy. Eres la conciencia que decide caminar a pesar de todo. Es la posibilidad de un nuevo comienzo. Y mientras tengas esa posibilidad, mientras tengas esa voluntad, mientras tengas esa intención, ese coraje, entonces ya eres libre. Porque vivir sin miedo no es vivir sin temores, sino vivir con propósitos más fuertes que ellos. Y tú, ahora, ya has comenzado a hacerlo.